Amén. Segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Quiero repetir, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén y amén. Amén. La comunión con el precioso y maravilloso Espíritu de Dios. En la actualidad, han visto, han mirado al Espíritu Santo como una fuerza, como un símbolo, como la paloma que todo el mundo sabe cuando Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo descendió sobre mi Jesús como en forma de paloma, como un fuego, pero hasta ahí nomás lo han dejado el Espíritu de Dios. Tienen un concepto muy pequeño acerca de quién es el Espíritu Santo. La gente sabe que hay Espíritu Santo, la gente lo sabe que hay Espíritu de Dios, y en las iglesias se habla de él, pero no se le da gran importancia a quién es el Espíritu de Dios. La gente tiene gran afecto o se relaciona mejor con mi Jesús y el Padre, pero al Espíritu Santo solo se menciona en las oraciones porque no lo toman como si fuera real, o quizás no le tienen presente porque nunca se les ha hablado acerca de él. Tienen un concepto muy pequeño, no saben realmente quién es el Espíritu de Dios, no saben realmente quién es Él, y por eso tienen su mentalidad, su concepto acerca del Espíritu Santo muy limitado. Y en las iglesias, ustedes han escuchado que el Espíritu de Dios por aquí, que el Espíritu de Dios por acá, pero hasta ahí nomás. Y se ha dejado todo hasta ahí. Se le da más importancia al Padre y a Jesús, que no digo que no sea importante, es supremamente importante, pero al Espíritu Santo de Dios no se le ha dado la honra que se merece. Cuando me hablaron de él, al principio no lo entendía muy bien. No podía ni siquiera acercarme fácilmente como lo he hecho con Jesús. Para mí, cuando me acerqué a Jesús, fue mucho más fácil, fue más... me pude conectar un poco más, pero con el Espíritu Santo casi no. Pero desde ese mismo instante en que me empezaron a hablar de él, que me empezaron a enseñar quién era él, desde ese mismo momento, ese mismo instante, deseé saber más de él. Le empecé a buscar de una forma desesperada. Quería saber cómo era el Espíritu Santo. Empecé a estudiar y así le empecé a conocer más, hasta el punto de llegarme a enamorar de él. En las escrituras miré y lo encontré, y cada vez que me exponía la palabra de Dios, allí estaba él presente. El Espíritu Santo es real y podemos tener comunión con él, así como lo hacemos con mi Jesús y con el Padre. Amén. Amén. Muchos hombres en la Biblia se encontraron con el Espíritu Santo. Su experiencia fue maravillosa y ellos lo pudieron experimentar. Y yo quisiera en esta noche que juntos hiciéramos un viaje al pasado, un viaje en el tiempo, y vayamos a la época de cada hombre de Dios que pudo vivir esa experiencia con el precioso Espíritu del Señor. Si nos remontamos a Génesis, podemos ver que ya estaba el Espíritu Santo en acción, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí estaba ya el Espíritu Santo de Dios. Estaba en acción, creando todo lo que vemos hoy en día, todo lo que podemos disfrutar. Allí estaba el Espíritu Santo de Dios también. Allí estaba, en medio de la creación, haciendo cosas preciosas. Adán, si nosotros le pudiéramos preguntar, hacer como una pequeña entrevista a Adán, él nos diría, como dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Podríamos decirle a Adán, ¿cómo lo conociste? ¿Cómo fue ese encuentro que tú tuviste con el Espíritu de Dios? Y Adán nos diría, el Espíritu Santo estaba allí cuando Dios me creó. Y el soplo del Espíritu de Dios fue el que me dio vida, el que me levantó de la tierra, del polvo. Y pude ser un hombre viviente aquí en la tierra. Y Job igualmente dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Igualmente Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, que no tenía muchos conocimientos acerca de lo que era Dios, porque en ese entonces pues era los principios de los días. Él sabía muy bien quién era el que lo había creado y quién era el que le había dado la vida, y era el Espíritu Santo de Dios. Y estos hombres pueden tener esa experiencia y esa determinación de poder decir con certeza, el Espíritu Santo fue quien me dio vida y pude tener ese encuentro real con Él. Porque si hoy estoy vivo es gracias al Espíritu Santo. Amén. Otro hombre poderoso en la Biblia, poderoso en fe, en obras, lo que hizo aquí en la tierra fue Moisés. Moisés, un hombre que no era como los demás hombres, no era el mejor de todos, pero un día se le apareció el ángel de Jehová para poder llamarlo y enviarlo a traer libertad al pueblo de Israel. Y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Moisés nos podría decir, yo tuve esa experiencia real con el Espíritu Santo, porque cuando fui allí a ver esa zarza que se estaba quemando, literalmente pude observar que no se consumía esta zarza. Era un fuego que no podía yo poder soportar. Me tocó pasar allí sin los zapatos, o sea, sin el calzado, porque donde yo estaba parado era tierra santa, era lugar santo. Y él pudo experimentar esa presencia maravillosa, la gloria del Espíritu Santo sobre su vida, y por ella él podría decirnos, yo era un hombre que no podía hablar bien, un hombre temeroso, pero gracias al Espíritu de Dios pude ir allí a Egipto y sacar al pueblo de Israel de la tierra de esclavitud a una tierra que fluye leche y miel. Y era Él caminando con nosotros todo el tiempo, y era Él junto con nosotros, y era Él el que nos cuidaba y el que peleaba por nosotros. Esa era la experiencia que tenía Moisés con el Espíritu Santo de Dios. Otro hombre temeroso, un hombre indeciso, que era Gedeón, que ustedes también deben conocer la historia de Gedeón. Este Gedeón, el Señor lo había llamado y le había dicho, yo quiero que vayas y destruyas a los enemigos, a los que están trayendo aflicción a mi pueblo, a los madianitas. Y él se levantó, pero él decía, Señor, no, porque yo soy el más pequeño de mi casa, yo soy el más insignificante, yo no soy nadie y no puedo ir porque no tengo la fuerza. Y el Señor le decía, tú eres varón esforzado y valiente. Pero cuando el Señor le dio todas las cosas necesarias para que él creyera ese llamado, dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él y pudieron ir a derrotar a todos los enemigos que estaban delante del pueblo de Israel. Podríamos decirnos Gedeón, yo vi cómo el Espíritu Santo descendió sobre mi vida. Y no era yo quien hacía todas estas cosas. Yo era un hombre temeroso. Yo era un hombre que no podía ni creía. Pero cuando vino el Espíritu de Dios, fue como si algo estuviera sobre mi vida y cambió mi forma de pensar, y fue el que me dio la victoria en mis enemigos, y fue el que me dio esa fuerza sobrenatural para poder derrotar a todos esos enemigos. Fue Él el que yo pude experimentar en mi vida entera, porque el Espíritu Santo estuvo sobre mi vida, y por causa de Él fue quien yo pude gobernar a Israel por más de 40 años, y tuve victorias sobrenaturales, pero fue por causa del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Ustedes conocen también una historia que aún la han pasado por televisión, que es la historia de Sansón. Este había sido un niño milagro,
porque los padres no podían tener hijos. Pero el Señor le había dicho a los dos que iba a nacer un hombre, quien iba a traer libertad al pueblo de Israel de los enemigos filisteos. Y este hombre, el Señor lo cogió, creció y el Señor lo apartó para él. Fue nazareo para Dios. Pero cuando el Señor había escogido a este hombre, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Podríamos preguntarle a Sansón y él nos diría, el Espíritu Santo venía sobre mí y algo pasaba dentro de mí. Era una fuerza sobrenatural que venía sobre mí, que no solamente pude destrozar ese león, sino con una quijada de asno pude matar a 1000 filisteos. Y cuando yo necesitaba que él peleara por Israel, el Espíritu Santo venía sobre mí. Era como un manto que venía sobre mí y era el que me daba fuerza sobrenatural, y era de la única forma que yo podía derrotar a todos mis enemigos. Él pudo tener esa maravillosa relación, esa experiencia preciosa que era con el Espíritu Santo. Y él pudo conquistar, él pudo derrotar a miles y miles de enemigos, pero porque el Espíritu de Dios estaba sobre Sansón, era el que venía sobre él, y de inmediato pasaban cosas extraordinarias por mano de Sansón. Amén. Amén. Ustedes conocen también la historia de David, que se le llama el dulce cantor de Israel, que un hombre conforme al corazón de Dios. Este jovencito, gracias al Espíritu Santo de Dios, fue el que le dio la fuerza no solamente para matar a este filisteo, a Goliat, sino también desde muy jovencito él fue llamado por Dios. Y dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y podríamos preguntarle a David y él diría, desde ese día que este profeta de Dios oró por mí y me ungió, sentí la gloria de Dios, el Espíritu Santo descendiendo sobre mi vida, quien me dio fuerzas para combatir a este filisteo, quien me dio fuerzas para ir delante del ejército de Saúl y derrotar a todos mis enemigos, quien me daba la inspiración y estaba sobre mí cuando yo tocaba el arpa y podía cantar y adorar a Dios. Fue quien estaba sobre mí, y fue tanto lo que hizo en mi vida que yo deseé tanto la presencia de Dios. Cuando yo fui rey, quise traer la presencia de Dios a mi lugar, y fue de esa forma que yo la traje para mí, porque deseaba la gloria de Dios, la presencia de Dios conmigo. Este hombre pudo experimentar al Espíritu de Dios sobre su vida porque él estaba con él. Y él pudo gobernar y pudo ser un excelente rey y pudo derrotar a todos sus enemigos, y su reino se engrandeció y prosperó en gran manera porque el Espíritu de Dios estaba sobre David. Y su hijo Salomón también lo pudo experimentar, porque cuando Salomón se fue traspuesto el reino de su padre a él, cuando David había muerto, él había pedido sabiduría y había pedido que el Señor le ayudara para gobernar. Y el Señor le dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te ha dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Salomón podría decirnos, yo no era nadie, yo no sabía cómo gobernar, a mí me daba miedo gobernar a un pueblo tan grande y este reino tan poderoso y esplendoroso. Pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios sobre mi vida, me dio tanta sabiduría que era más que las demás. Todo el mundo venía a escuchar mi sabiduría. El Señor estaba conmigo, me ayudó a reinar, y durante mi reino hubo paz, tranquilidad y prosperidad como nunca jamás se había visto en un reino sobre la tierra. Porque el Espíritu Santo había venido sobre mi vida. Y Él es el que estaba haciendo esas cosas conmigo, porque me daba todo lo que necesitaba y me ayudaba para enfrentar esta tarea que era gobernar sobre el pueblo de Israel. Amén. Amén. Y podríamos hablar también de los apóstoles, que ustedes saben también algunas de las historias del Nuevo Testamento poderosas que hicieron los apóstoles de Jesucristo.
El Señor Jesús les había dicho a ellos: no se vayan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos de poder desde lo alto, para que me sean testigos y para que vayan y puedan predicar la palabra de Dios. Y ellos, cuando el Señor Jesús fue alzado, cuando el Señor Jesús fue levantado arriba, ellos unánimes empezaron a orar en el aposento alto. Y de un momento a otro, todo empezó a temblar, todo empezó a estremecerse. Y se le aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Y desde ese momento podríamos hablar con cada uno de los apóstoles, y ellos nos dirían: desde ese día, desde que sentimos esa gloria maravillosa, desde que ese viento recio sopló sobre nuestras vidas, cuando predicábamos, la gente venía corriendo, se convertían miles y miles de personas, sanábamos enfermos, orábamos por las personas, los demonios salían, prosperamos y el Señor estaba con nosotros. Pudimos palpar la gloria del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Él fue el que nos dio de nuevo para predicar la palabra. Él fue el que nos dio la fortaleza aún para morir por la causa de Cristo. Él fue quien nos ungió para poder hacer la obra como Dios quería que le hiciéramos. El Espíritu Santo, pudimos palparlo, pudimos verlo como ese fuego que estaba sobre nuestras vidas, y fue quien nos ungió para lo que hicimos y para lo que pudimos hacer aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y todo esto dirán: sí, Señor, el Espíritu Santo estuvo sobre ellos. El Espíritu Santo estaba sobre ellos, porque fueron escogidos, porque fueron ungidos, porque fueron destinados para hacer algo que el Señor les había mandado. Pero para nosotros también es la promesa. Podemos tener esa experiencia con Él, esa relación con Él. Porque en Joel 2 dice: y después de estos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán. Y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Él estaba profetizando para aquellos días, y estos son aquellos días. Estos son aquellos días cuando el Espíritu Santo va a ser derramado sobre cada carne, sobre cada uno de nosotros, porque es la promesa que el Espíritu Santo va a venir sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Mi Jesús nos dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y más adelante el Señor Jesús continúa diciendo: más al Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y aún sigue diciendo, hablando acerca del Espíritu Santo el Señor Jesús: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dijo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es lo que el Señor Jesús estaba diciendo aquí en la tierra acerca de la persona maravillosa del Espíritu de Dios. Eso es lo que nos estaba recordando, y las instrucciones específicas que nos estaba dejando el Señor Jesús acerca de no una cosa, de no un fuego, de no una paloma, de no algo que es invisible, sino de alguien real, de alguien que es real. Amén. Amén. Si mi Jesús rogó para que Él viniera, si mi Jesús rogó para que Él pudiera venir aquí en la tierra y quedarse con nosotros, es porque no es un simple viento.
No es un símbolo, no es una cosa. El Espíritu Santo es una persona. Él es una persona real, más de la que tenemos a nuestro lado. ¿Y por qué yo digo que es una persona real? Porque Él tiene sentimientos, porque Él tiene voluntad, porque Él reparte los dones como Él quiere. Él también se enoja, Él también se alegra. Él es real. Él se entristece, porque dice en Efesios: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y lo mejor de todo, mi amada familia, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Eso es lo que el Espíritu Santo hace todos los días, nos anhela celosamente. Si Él no es una persona, entonces ¿por qué se contrista? Si Él no fuera una persona, entonces ¿por qué Él se alegra? Si Él no es una persona, entonces ¿por qué Él se enoja? Si Él no fuera una persona, entonces ¿por qué Él tiene sentimientos? ¿Y por qué Él tiene voluntad y Él tiene las cosas que nosotros también tenemos? Si Él no fuera una persona, entonces no tendría nada de esto. Pero no solo es una persona, sino también es Dios Todopoderoso, porque Él es omnipotente. Él todo lo puede, Él tiene poder para sanar, Él tiene poder para crear, porque lo vimos en Génesis, en el versículo 2, que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Él fue el que le dio vida a Adán y Él fue el que le dio vida a Job. El Espíritu Santo tiene poder para hacer cosas sorprendentes aquí en la tierra con nosotros. Amén. Amén. Pero no solamente es omnipotente, también es omnisciente. Él lo sabe absolutamente todo. Antes de que nosotros empecemos a hablar, antes de que nosotros empecemos a pensar, Él ya sabe todo de nosotros. Él sabe todo lo que estamos pensando. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que realmente nos está sucediendo hoy en día en nuestras vidas. Porque Él es el Dios Todopoderoso que todo lo sabe. Pero también es el Dios eterno. Porque si lo vemos desde antes de la creación del mundo, Él no cambia, Él no tendrá fin de días, Él no tiene fin de días. Él es el eterno, siempre es el mismo ayer y por los siglos de los siglos. Él está con nosotros y estará con nosotros hasta los fines de los tiempos. Él es el eterno, el Dios Todopoderoso. Pero también Él es omnipresente, que quiere decir que está en todas partes. Así como está conmigo hoy, también está con ustedes allí. También está allí con ustedes. Y Él está en todo lugar donde nosotros estemos. Allí va a estar el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Porque Él es el Dios Todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo sabe, que no es fin de día, sino que es eterno. Y que está en todo lugar con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, si Él es Dios Todopoderoso, y si mi Jesús nos insistió tanto que nos convenía que Él viniera, y si rogó al Padre para que nos lo enviara, y no nos quedáramos huérfanos, entonces ¿por qué no le hablamos a Él? ¿Por qué entonces no le estamos adorando a Él como nosotros adoramos a Jesús? Si Él es una persona, ¿por qué lo estamos ignorando tanto? ¿Por qué nunca le hablamos a Él como si Él no existiera? Como si Él fuera solamente un viento. Si es una persona, ¿por qué no le pedimos que nos guíe a toda la verdad como mi Jesús nos lo dijo, que esa es la tarea que iba a hacer aquí en la tierra con nosotros? Que nos iba a guiar a toda la verdad, que nos iba a llevar a tierra de rectitud. Si Él es real, ¿por qué nunca le tomamos en cuenta como a una persona real? Así como Él está aquí conmigo, también allí está con ustedes. El Espíritu de Dios
es una persona real, es una persona que tiene sentimientos, pero también, como es una persona, es Dios Todopoderoso, y que debemos adorarle, que debemos hablarle a Él, que debemos pedirle dirección y guía a Él en todas las cosas que necesitamos. ¿Dónde le hemos puesto el Espíritu de Dios? ¿Dónde hemos dejado el Espíritu Santo de Dios? ¿En qué lugar se nos olvidó que solamente estaba Dios y estaba Jesús? ¿Dónde quedó el Espíritu de Dios? Él está con nosotros. El Espíritu Santo es mi amigo. Él fue quien me presentó a Janet. Él fue quien me dijo cómo alcanzar mis sueños. Él fue quien me ha enseñado todo lo que sé hasta el día de hoy. Él es el que me ha cambiado toda la vida. Él es el que ha hecho todo en mi vida. Él fue el que me sacó de ese lugar donde estaba de perdición. Él fue el que me llevó a un lugar mucho mejor donde estoy ahora viviendo, que es juntamente con Él. Él es el que me ha enseñado a amar. Él es el que me ha enseñado a perdonar. Él es el que me ha enseñado a vivir una vida como Dios quiere que yo la viva. Él me ha enseñado quién es Jesús. Él me ha enseñado quién es mi Padre. Él me ha enseñado todas las cosas. Él es el que se ha encargado de guiarme paso a paso todos los días. Y me está guiando para todo lo que Dios me ha preparado y para todo lo que Dios me ha dado. El Espíritu de Dios, Él es el que ha estado conmigo. Él, mi amada familia, Él es el que ha estado con nosotros todo el tiempo. Pero ¿dónde nosotros le hemos puesto? Porque cuando se habla del Espíritu Santo, no le ponemos mucha atención y decimos, bueno, sí. Si ustedes entendieran lo valioso que es el Espíritu de Dios, lo importante que es el Espíritu Santo, sus vidas tomarían un rumbo diferente. Y a ustedes, mi amada familia, el Espíritu de Dios fue en quien les presentó a mi Jesús. Fue quien les sacó de esa vida que llevaban y ahora les ha dado una nueva vida en Cristo. El Espíritu de Dios fue quien los llevó y les dijo, aquí está el Salvador del mundo. Aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está con nosotros. Y Él fue quien los llevó a cada uno de ustedes y les presentó al mejor, a mi Jesús, quien los salvó y quien los rescató. Él fue el que los llevó a la cruz y les dijo, esta es la solución para que ustedes vivan una vida diferente. Él es el que le ha enseñado a ustedes quién es el papá, quién es el padre, quién es nuestro papito. Él es el que lo ha hecho. Amén. Amén. El Espíritu Santo es el mejor. El Espíritu Santo es el más importante. Es real. Es Dios Todopoderoso. Es una persona maravillosa. Él es nuestro amigo. Le podemos confiar todo al Espíritu Santo. Él les anhela celosamente. Y Él es el que se ha encargado de ayudarles en todo a ustedes. Desde que empezaron a caminar con Jesús, el Espíritu de Dios es el que se ha encargado de tomar su mano y de guiarlos para que no tropiecen, para que no se desvíen y para que caminen como Dios quiere que caminen. Amén. Él es el que les ha enseñado a orar como conviene. Porque el Espíritu Santo sabe las cosas que ustedes necesitan. Sabe las cosas que ustedes realmente necesitan. El Espíritu Santo es el que lo ha hecho. Él fue quien derramó el amor de Dios en sus corazones. El Espíritu Santo fue el que hizo que ustedes pudieran sentir ese amor de Dios sobre sus vidas. Por medio de Él podemos llamar papito al Padre. El Espíritu Santo es la respuesta a todas nuestras necesidades. El Espíritu de Dios es la parte sensible de Dios. Es la parte amorosa de Dios, literalmente, que está con nosotros en este momento. Porque esa fue la promesa del Padre. Esa fue la promesa de mi Jesús. Les conviene que yo me vaya,
porque así les voy a enviar al Espíritu de Dios, y quien va a ser su consolador. Él es el que está con ustedes cuando lloran, cuando se sienten solos, cuando se sienten afligidos, cuando se sienten turbados. El Espíritu de Dios es el que está allí con ustedes en todo momento. Él ha visto sus tristezas, Él ha visto todo lo que están pasando, pero Él se ha encargado de fortalecerlos. Él es el que ha hecho todo en sus vidas, el Espíritu de Dios. Pero ¿dónde le hemos puesto? ¿Dónde hemos dejado el Espíritu Santo, que es el más importante? Él fue quien nos convenció de lo que estábamos haciendo, y por eso hoy estamos disfrutando de una vida con mi Jesús, de las bendiciones de Dios. Fue por causa del Espíritu de Dios que vino con nosotros y que nos convenció y nos presentó a nuestro amado Salvador. Fue el Espíritu de Dios. Y hoy quiero, amada familia, que empecemos una nueva realidad con Él, que caminemos con Él, que le adoremos, que le amemos, porque la persona del Espíritu Santo es lo mejor que me ha pasado a mí en mi vida, es lo mejor que tengo, es mi vida entera el Espíritu Santo de Dios, y sin Él no puedo continuar, no puedo seguir, porque voy a desviarme del camino y porque me voy a terminar estrellando. Pero el Espíritu Santo de Dios, el que ha estado conmigo, el que siempre ha estado enseñándome, y el que siempre estará conmigo y con cada uno de ustedes. Y yo quiero que ustedes también, a partir de ahora, lo puedan vivir, una realidad con el Espíritu Santo de Dios. Es la respuesta. Así que yo quiero que no le sigamos ignorando más. No le sigamos dejando a un lado más. No lo sigamos tratando como si fuera una cosa, o como si fuera algo más, o como si fuera un viento, o como si fuera un objeto que podemos dejarlo a un lado y ya. Necesitamos que a partir de ahora empecemos a tener esa realidad con Él, como la persona maravillosa del Espíritu Santo que es Él, como Dios Todopoderoso, como nuestro ayudador, como nuestro consejero, como nuestro guía, como todo en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios es el que está allí con ustedes y siempre va a estar con ustedes hasta el fin del mundo, porque esa fue la promesa del Padre para todos aquellos que quieran. Él se los va a dar. Y en Lucas capítulo 11, quiero leérselo rápidamente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si ustedes dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el tesoro de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios? El tesoro preciado, que es el Espíritu de Dios, y que muchos han rechazado, muchos han dejado de lado, muchos no le toman en cuenta. Pero hoy yo quiero decirle a Él: Espíritu Santo de Dios, eres el más importante, eres el deseado de mi alma, y no quiero continuar más en esta vida si tú no vas conmigo. No te quiero ignorar más, no quiero dejarte de lado más, y quiero a partir de ahora poder tener esa relación contigo, poder tener esa realidad contigo como mi persona favorita del Espíritu Santo, como mi amigo y como su amigo. Y quiero que hoy le digamos al Señor: perdónanos, Espíritu Santo de Dios, si le hemos dejado de lado, si ya ni siquiera le ponemos atención a Él y lo hemos contristado el Espíritu de Dios por nuestra forma de ser y por nuestra ignorancia, o porque no le hemos realmente entendido quién es Él, que es el Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo de Dios es la respuesta a cada una de nuestras necesidades. Gracias, Espíritu de Dios.
perdóname. Perdóname por ignorarte tanto. Perdóname por contristarte tanto, Señor. Mi alma está muriendo. Mi precioso Espíritu de Dios, quédate conmigo. Quédate conmigo. Enséñame. Enséñame, Espíritu de Dios. El fuego de tu gloria. Me llevas al cielo y con él la fuego del cielo que está ardiendo en mí. Algunas personas, Señor, que son tan indiferentes, que no les importa nada de ti, Espíritu de Dios. Pero si a ellos no le importa, a mí sí me importa, Espíritu Santo. Si ellos no te quieren, yo sí te quiero, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias por hacer todo lo que estás haciendo conmigo, Señor. Gracias por estar junto a mí, mi precioso Espíritu de Dios. Y la bendición del que se iba a perder que caiga sobre mí. Yo sí te anhelo, Espíritu Santo de Dios. Yo sí te quiero conmigo, Espíritu de Dios. Yo sí quiero caminar contigo en esta tierra, Espíritu de Dios. Yo sí te quiero junto a mí, Espíritu Santo. Quiero que me enseñes. Quiero que me guíes. Quiero que me ayudes en todo, Espíritu de Dios. Te quiero conmigo, te quiero en mi casa, te quiero en todas las áreas de mi vida, Espíritu Santo de Dios. Te quiero junto a mí. Y no sé el que se quiera unir conmigo, porque aquí está el Espíritu de Dios. ¿Le van a ignorar o lo van a recibir? ¿Lo van a dejar de lado o lo van a tomar y no lo van a soltar nunca? Él es el más importante. Él es el más importante. Te amo, mi precioso Espíritu de Dios. No te conocía, Señor, perdóname. No te conocía como eres, pero quiero conocerte más. Quiero saber más de ti. Quiero que tú, mi precioso Espíritu de Dios, me tomes con tu mano poderosa y me guíes. Quiero ser como tú, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús.
Una gloria poderosa. Ahora que se puede gloria a ti, Espíritu Santo. Ahora que se puede Santo, ahora que cayendo del cielo, Su gloria está cayendo. su gloria está cayendo. Mi alma está fluyendo, el fuego del cielo está ardiendo en mí. Su gloria está cayendo. Gracias, Espíritu de Dios. Mi alma está fluyendo, el fuego del cielo que está ardiendo en mí. Gracias, Espíritu de Dios. Y algunos, Señor, son tan indiferentes, Señor. Algunos ni siquiera te prestan atención. Y así quieren que tú te levantes y pelees por ellos. Así quieren que tú le respondas a sus peticiones y nunca, Señor, le dan el primer lugar al precioso Espíritu de Dios. Y yo quiero hoy, Señor, quiero hablar contigo, Señor. Nunca, quizás no lo había hecho, quizás nunca te había considerado como una persona real. Y los que quieran, ese es un tiempo en que pueden hablar con Él, en que le puedan decir lo que ustedes quieran, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y si mi Jesús les rogó al Padre para que se les enviara, es porque es importante, porque es el más importante, y Él es el que está con nosotros ahora, y es el que nos va a ayudar a todo lo que necesitamos en esta tierra. Los que quieran hablar con Él, hablen con Él. Ahí está el Espíritu de Dios. Solo aquellos que le anhelan desesperadamente, solo con ellos el Espíritu de Dios va a caminar. Y si el Espíritu Santo camina con nosotros, cosas sorprendentes empezarán a suceder a nuestro favor. Él es el que nos va a revelar lo que el Padre nos ha regalado. Lo que el Padre quiere hacer con nosotros, el Espíritu Santo es el que lo va a hacer. Señor, al que tiene hambre, al que realmente te desea, al que realmente te anhela, Señor, quiero que tú, Señor, le toques en esta hora. Que tú estés allí, que ellos puedan sentir y palpar esa gloria maravillosa. En el nombre de Jesús, un toque del Espíritu de Dios cambiará todo en sus vidas, todo en sus familias. La tristeza se va a ir, la desesperación va a huir, la aflicción se va a quebrantar por causa del Espíritu de Dios. En la intimidad quiero conocer hoy tu rostro. En tu santidad, Él es tan hermoso, Espíritu de Dios. A veces, Señor, te ofendo tanto con lo que pienso, con lo que hago. Perdóname, Espíritu Santo, pero por favor nunca te alejes de mí, nunca te vayas de mí. Te necesito conmigo siempre, Señor. Te necesito junto a mí, Espíritu de Dios.
Gracias, Espíritu Santo de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios. Para el que lo anhele y lo desee, ahí se va a quedar el Espíritu Santo. Y prepárense porque Él va a cambiar todas sus vidas. Gracias, Espíritu de Dios. Te amo, Jesús. Te amo con todo lo que soy. Te amo con todo lo que soy, Espíritu Santo de Dios. Quiero ser tu amigo. Que tú seas mi amigo, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y a partir de ahora, Señor, caminaré junto a ti, Señor. Y te pido que camines conmigo. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén.